Hola y bienvenido en este video en el que hablamos de los elementos. Comprender los elementos en astrología es el primer paso para poder entender la naturaleza de los signos, ya que en el cielo cada signo está en analogía con un elemento y cada elemento está dotado de una energía particular. Para que eso sea más claro, os voy a compartir un documento que nos va a ayudar a entender un poco mejor cuáles son estos diferentes elementos que usamos en astrología. Pues en primer lugar tenemos el fuego con Aries, Leo y Sagitario, luego la tierra con Toro, Virgo y Capricornio, a continuación el aire con Géminis, Libra y Acuario y por último el agua con Cáncer, Escorpio y Piscis. Dependiendo de la posición de nuestros planetas en signo, podemos ser más o menos portadores de estas energías, energías que pueden darnos pistas sobre nuestra naturaleza y temperamento. Por ejemplo, una persona de aire será probablemente más sociable e intrépida que una de tierra, que tenderá a tomarse la vida más en serio. El orden de los signos representa un ciclo y por algo Tauro está entre Aries y Géminis. Este orden es lógico y nos habla de una forma de evolución, evolución que nos permite comprender la rueda natural del zodiaco, porque sí, en el cielo todo tiene un significado. Podemos ver que esta rueda está empezando con el elemento fuego, con Aries, luego continúa en tierra, con Tauro, antes de pasar en aire, con Géminis, y acabar en agua, con Cáncer. Fuego, tierra, aire, agua, este es el orden lógico de los elementos en el zodiaco. ¿Por qué este orden? Pues el fuego es el aliento de la vida, la energía vital, es la fuerza que necesitamos para iniciar cualquier acción. Sin embargo, esta energía de aventura y desafío necesita a la tierra, porque la tierra recupera toda la fuerza del fuego para materializarlo y rentabilizarlo. La tierra se apoya en lo concreto, es la constructora. A continuación, es el aire que recupera los logros de la tierra para transmitirlos. El aire es sociable y busca el contacto para difundir. En resumen, el aire tiene un papel de comercial. Y por último, el agua cierra un ciclo antes de empezar un nuevo. Es un contenedor. Le otorgamos las cualidades de compasión y emoción, porque alberga en su interior la fuerza de todos los demás elementos. Su función es garantizar la seguridad de nuestras acciones. Pues, llegando a este punto, imagino que te estarás preguntando con qué elemento tienes más afinidad. Porque no, que tu sol esté en cáncer, un signo de agua, no significa que tu elemento sea agua. Eso sería demasiado fácil. Aquí te propongo un método sencillo para calcular tu número de puntos en cada elemento. Y en este cálculo, la luna y el sol valen 2 puntos, cada planeta por 1 punto y el ascendente y medio cielo también valen 1 punto. Para aclarar las cosas, tomemos como ejemplo la carta de Sidán. Y en primer lugar vamos a identificar los signos de fuego en su carta. Y luego veremos si hay planetas en estos signos. Vemos que Aries no contiene planetas, que Leo tampoco, pero que en cambio Neptuno está justo al principio de Sagitario, en el tercer grado, lo que nos da 1 punto. Así que anotaremos 1 punto para el fuego. Hagamos lo mismo con los signos de tierra, empezando por Tauro. En Tauro, el ascendente está en el grado 28, lo que nos da 1 punto. A continuación, en Virgo, Plutón está en el grado 29, lo que añade otro punto. Y después en Capricornio está Júpiter, por lo que tenemos 1 punto más. En total tenemos 3 puntos en tierra. Sigamos ahora con los signos de aire. En Géminis, Saturno y Venus cuentan como 1 punto cada uno. Luego encontramos a Urano en Libra, que añade otro punto. Y por último tenemos el medio cielo en Acuario.
Como el medio cielo es el punto más alto de nuestra carta, también nos da un punto. Así que tenemos cuatro puntos en aire. Y por último, veamos qué ocurre en agua. Pues en Cáncer pasan muchas cosas. Hay el Sol, que os recuerdo vale 2 puntos, así que Mercurio y Marte, cada uno vale un punto. En Escorpio, la Luna también vale 2 puntos. Y por último, vemos que Piscis está desocupado. Así que para el agua tenemos un total de 6 puntos. Y bueno, eso es, nuestra tabla de 14 puntos está completa. Antes de seguir, debes saber que nombramos exceso una persona que tiene 7 puntos o más en un elemento. Hablamos de deficiencia cuando hay 2 puntos y de debilidad si hay 0 o 1 punto en un elemento. Podemos ver aquí que Siddham no tiene exceso, pero sin embargo podemos ver que su elemento predominante es agua. Por tanto, podemos decir que es una persona sensible, creativa e intuitiva predispuesta a la introspección. No se revelará fácilmente. Al contrario, puede tender a encerrarse en su caparazón para protegerse. Y por otro lado, podemos ver que tiene una debilidad en fuego. Así, completemos el análisis diciendo que, a veces, puede faltarle empuje o optimismo, como si dudara de su confianza. Se trata de una persona que necesita ánimo para seguir adelante. Para saber más sobre las características de los distintos elementos, descárgate el documento que encontrarás al final de este video. Eso te ayudará en tu análisis. Y por último, puede que no tengas un elemento predominante. En este caso, digamos que estás equilibrado y cómodo con cada uno de los elementos. Pues ahora te toca. Te dejo a tus cálculos para que descubras un poco más sobre tu temperamento natural.